Anidada en lo profundo de los bosques de Manchuria, se encuentra una enorme estructura de piedra. En su interior, podías encontrar a Adolf Hitler y a sus otros principales aliados nazis, planificando cuidadosamente cada movimiento durante la Segunda Guerra Mundial. La fortaleza oculta tenía salas de conferencias, comunicaciones, el dormitorio privado de Hitler y un búnker subterráneo. Afuera, muros de más de 1 pie de grosor. Había torres de vigilancia, trincheras para frenar tanques y campos minados en 2 kilómetros cuadrados. Si Adolf Hitler volvía a Alemania, tenía varias otras residencias para operar. Adolf Hitler tenía edificios de apartamentos, retiros en la montaña, edificios gubernamentales en Berlín e incluso varios otros búnkeres subterráneos. Pero la vida de Hitler no siempre fue así. Adolf en realidad creció en una familia de clase media-baja, donde se mudaba muy seguido cuando era niño. ¿Cómo exactamente le fue a Adolf Hitler? ¿Cómo pasó de vivir en apartamentos estrechos, en un refugio para personas sin hogar y en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, a luego vivir con lujos y liderar una de las operaciones más malvadas de la historia? La historia de Adolf comienza aquí, en un pequeño pueblo austriaco conocido como Brunal, Amin. Hitler nació aquí el 20 de abril de 1889, hijo de su padre, Aloy, y su madre, Clara. Los Hitler vivían en un pequeño departamento rentado dentro de una estructura de 3 pisos cerca del centro del pueblo. La ubicación era conveniente para Aloy Hitler como funcionario de aduanas, ya que estaba en la frontera entre Austria y Baviera. El departamento era modesto, de 3 habitaciones, típico de los austriacos de la época. Este departamento probablemente no tenía plomería o electricidad modernas. La mayoría de los inquilinos de este edificio probablemente usaban baño exterior y cocinas compartidas con otros en este departamento de 3 habitaciones. Los padres de Adolf perdieron 3 hijos antes de su nacimiento. Estos niños fallecieron por enfermedades infantiles, epidemias y abortos espontáneos. La pérdida de sus 3 hijos fue muy difícil para Clara. Cuando Adolf nació, Clara se volvió especialmente cercana y protectora con Adolf, sin querer perder a otro hijo más. Después del nacimiento de Adolf, en 1889, Clara y Aloy tuvieron 2 hijos más. Edmund falleció a los 6 años, quedando solo Adolf y Paula como los únicos hermanos sobrevivientes. Este edificio amarillo de 3 pisos aún existe, y se parece mucho a como era cuando Hitler nació en 1889. Solo queda una piedra conmemorativa al frente con una inscripción sencilla del pasado de Adolf. Por la paz, la libertad y la democracia, nunca más el fascismo. Millones de muertos nos lo recuerdan. Hitler y sus padres no se quedaron mucho tiempo en este departamento, ya que el trabajo de Alois como funcionario de aduanas requería que se mudara muy seguido. En 1892, cuando Hitler tenía 3 años, su familia se mudó al distrito de Innstadt en Alemania. Este fue el primero de varios cambios de residencia de Adolf en su infancia en Passau. El departamento donde vivieron ya no existe. Los historiadores dicen que este departamento estaba en el centro del pueblo, junto al río Inn. Se dice que Adolf cayó al río junto a su casa y un sacerdote lo rescató. Al igual que donde nació Adolf, este también era un pueblo tranquilo, con calles estrechas y varias iglesias católicas. Adolf solo vivió en esta casa desde los 3 hasta los 5 años de edad. Antes de mudarse a Hafeld, Austria, los padres de Adolf buscaban más espacio tras vivir en pueblos pequeños, por lo que se trasladaron a una granja en Hafeld. Aloy Hitler todavía trabajaba como funcionario de aduanas, así que tenía que viajar al norte para trabajar en la ciudad fronteriza de Linz, Austria. Aloy se mudó a este terreno rural para intentar dedicarse a la agricultura, pero terminó fracasando miserablemente. Las ambiciones agrícolas de Aloy solo duraron de 1894 a 1898, antes de mudarse con su familia a Lialdon, Austria, para acercarse a su trabajo. A los 9 años, Adolf, sus hermanos y padres llegaron a esta casa en Liadong, Austria. En sus primeros 9 años, Hitler vivió en 4 casas distintas. Aloy compró esta casa de ladrillo de 2 pisos frente a la iglesia católica romana de San Miguel. Adolfo fue monaguillo y asistía a misa en esta iglesia. En 1900, cuando Hitler tenía 11 años, su hermano Edmundo murió de sarampión. La muerte fue devastadora para Adolfo, ya que él y Edmundo eran muy cercanos. Por esa época, Adolfo empezó a perseguir su sueño de convertirse en artista. Adolfo usaba el arte para distraerse de la muerte de su hermano. Sin embargo, el padre de Adolfo no apoyaba mucho esta pasión, y lo inscribió en una escuela conocida como la Escuela Realschule. La Escuela Realschule es pública, ofrece educación general y carece de departamento de arte.
Adolfo sacó malas calificaciones a propósito, esperando que su padre lo cambiara a una escuela clásica para estudiar arte. De regreso en casa, Adolfo y su padre tenían muchas discusiones violentas por el deseo de Adolfo de dedicarse al arte. Todas estas discusiones terminaron de repente. El 3 de enero de 1903, Alois Hitler murió en una taberna local. Esto pasó en el Gostas Stifler, una taberna donde Alois solía beber. Hitler dijo que su mayor vergüenza fue llevar a su padre borracho a casa desde este bar. Alois era un bebedor bastante habitual, y se sabía que tenía problemas de salud debido a este nivel de consumo de alcohol. El Gasthof Stifler aún opera como restaurante y pub. El sofá donde Alois Hitler murió estuvo en el pub hasta 2019, cuando un museo lo adquirió. Adolf tenía 13 años cuando murió su padre, lo que muchos consideran un punto de inflexión en su vida. De regreso en casa, Adolf ahora podía dedicar más tiempo a su amor por el arte, y sus calificaciones en la escuela empezaron a bajar aún más. Clara Hitler pensaba que lo mejor para su familia era mudarse con Adolf y su hermana menor Paula a un nuevo hogar. La casa amarilla de 2 pisos aún existe, al igual que la iglesia donde asistía la familia. Alois Hitler fue enterrado en el cementerio de esa iglesia, y la casa de ladrillo en la que los Hitler vivieron alguna vez ahora se utiliza como almacén de ataúdes. Clara Hitler, Adolf y su hermana Paula se mudaron a un departamento en el centro de Linz, Austria. Había más oportunidades para ambos niños, y esta ubicación estaba más cerca de la escuela Realschule de Adolf. Quizá el departamento donde la familia se hospedó ya no exista, pero se decía que estaba en el centro del pueblo. Adolf comenzaba a disfrutar Linz, pero su estancia fue breve. Estaba por vivir algo que cambiaría su vida totalmente. La madre de Adolf, Clara, también tuvo graves problemas de salud. Le diagnosticaron cáncer de mama y pronto pasó todo el tiempo en cama. Clara falleció a las 2 a.m. El 21 de diciembre de 1907, Adolf pintó a su madre mientras él y Paula estaban acostados junto a ella. Durante sus últimas horas, Clara terminó siendo enterrada en el mismo cementerio donde Alois Hitler fue enterrado, justo al cruzar la calle de su antigua casa en Leoding. El doctor que atendió a Clara durante su cáncer de mama era un hombre judío llamado Edward Bloch. Este doctor fue el único judío que Hitler ayudó a escapar de Europa en el Holocausto. Tras la muerte de su madre, Adolf perdió su vínculo con Linz y buscaba seguir sus ambiciones artísticas en una ciudad mayor. Hitler heredó dinero de sus padres y lo usó para mudarse a Viena, Austria. Hitler rentó primero una habitación en Stumpergras 31, un edificio gris de 4 pisos. El departamento de Adolf medía solo 10 metros cuadrados, suficiente para una cama pequeña y un escritorio. Hitler pagaba 10 coronas al mes por este departamento, equivalente a 42 centavos. A pesar de la inflación desde que 18 años, este departamento costaría solo 13 al mes hoy. Mientras vivía aquí, Hitler perfeccionaba su portafolio artístico. El sueño de Adolf era asistir a la mejor escuela de arte en Austria, la Academia de Bellas Artes de Viena. Adolf pensó que su portafolio estaba listo y solicitó ingreso a la escuela en 1907 y 1908, pero fue rechazado ambas veces. Tras ambos rechazos, Hitler siguió viviendo en Austria, sobreviviendo al pintar postales y vender algunas obras en la calle. En 1909 Hitler, con 20 años, casi había gastado la herencia de sus padres. Adolfo iba de un refugio para personas sin hogar a otro en Viena y seguía trabajando en su arte, aunque le costaba mucho venderlo en las calles. Durante ese tiempo, su círculo social era limitado y evitaba hacer nuevas amistades mientras deambulaba por Viena. Hitler pasaba mucho tiempo leyendo en bibliotecas públicas. Gran parte de esta literatura trataba de ideas nacionalistas alemanas y antisemitas, que formaron sus prejuicios y visión del mundo. Hitler prefería pasar tiempo en estas bibliotecas en lugar de estar en las calles o en refugios para personas sin hogar. Tras un año en refugios para personas sin hogar, Hitler halló una residencia más estable. Adolfo halló una excelente oferta de 25 coronas, unos 30 centavos mensuales en este dormitorio para hombres. Este dormitorio de 6 pisos era uno de los más modernos de su tipo cuando abrió en 1905. Las habitaciones tenían lámparas de gas y focos eléctricos, y se calentaban con un calentador de gas. En la planta baja había comedor, sala de lectura con periódicos y biblioteca. El dormitorio tenía una sala con médico para enfermos, baños y otro con 16 regaderas y 4 tinas.
Había aproximadamente 500 hombres viviendo aquí en ese momento. Cada residente tenía una habitación de solo 14 por 217 metros, aún más pequeña que las de Adolfo antes. Una habitación tan pequeña apenas sería lo suficientemente grande como para acostarte con los pies extendidos. Otros residentes dijeron recordar a Adolfo leyendo el periódico por las mañanas en el área de no fumar de la sala de lectura. Lo veían pintar seguido, debatir política y dar discursos a otros residentes. Aunque vivía en pobreza, Adolfo rechazó la ayuda de su familia y prefirió quedarse en Viena en vez de volver a Linz. Este edificio en Viena aún existe, pero ya no es un dormitorio. Este edificio, ubicado en una zona obrera de Viena, fue convertido en residencial tras 3 años de ser un dormitorio. En 1913, Hitler tenía 24 años. Se avecinaba una gran guerra y los países empezaban a movilizar soldados. El ejército austrohúngaro buscaba jóvenes aptos, y Hitler era uno de ellos. Adolfo, por vivir en viviendas de bajos ingresos, probablemente habría sido de los primeros reclutados. Adolfo no quería servir en el ejército austriaco y buscaba evitar el reclutamiento militar. Adolfo decidió que su mejor opción sería empacar las pocas pertenencias que tenía e irse a Alemania para escapar de la posibilidad de ser reclutado. Hitler tomó el tren desde Viena y se bajó en Múnich, Alemania. El primer lugar donde vivió Hitler al llegar a Múnich fue esta pensión sobre una sastrería. Adolfo probablemente vivió aquí desde el 26 de mayo de 1913 hasta que se unió al ejército alemán en agosto de 1914. Adolfo rentó una habitación en este complejo con el dinero que ganó vendiendo acuarelas y otras obras de arte. Este edificio aún es residencial, aunque ha tenido muchas renovaciones desde 1914. Más tarde, en 1937, se colocó una placa aquí, marcándolo como una de las residencias anteriores de Adolfo Hitler. Adolfo, de ascendencia alemana, nació en Austria, pero al vivir en Alemania sentía por fin estar en casa. Sus ideas políticas se radicalizaban y tenía mayor contacto con ideologías antisemitas y nacionalistas alemanas. En agosto de 1914, tras la declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia y el inicio de la Primera Guerra Mundial, Hitler dejó su vida civil y se unió al ejército alemán. Hitler no estaba dispuesto a luchar por Austria-Hungría, pero estaba más que dispuesto a luchar por Alemania. Cuando Hitler se alistó por primera vez, lo enviaron a unos cuarteles cercanos en Múnich. La dirección exacta durante su entrenamiento militar en Múnich no está bien documentada, pero como otros soldados alemanes, debió alojarse en cuarteles. Los cuarteles tenían muchas habitaciones sobrepobladas, sin ventilación y malas condiciones de higiene, algo ya familiar para Adolf. Los soldados realizaban ejercicios diarios como tiro, práctica de bayoneta y actividades físicas para mantenerse preparados para el combate. En diciembre de 2014, tras su entrenamiento militar, Adolf fue enviado al frente occidental en Francia y Bélgica. Hitler sirvió en el frente del ejército alemán, viviendo en trincheras, campo, cuarteles y donde estuviera su unidad. En ese momento, Hitler era mensajero y viajaba por las trincheras transmitiendo mensajes importantes entre líneas de mando. Muchos soldados veían a Hitler como muy serio, obsesionado con la política y solitario. Hitler prefería pintar y leer que socializar. También evitaba el tabaco, el alcohol y los burdeles, algo inusual para un soldado de primera línea en esa época. En 1916, Hitler fue herido en la pierna por una esquirla durante la batalla de Somme y tuvo que ir al hospital. Adolf fue trasladado al Hospital Militar de Pasewalk, noreste de Alemania, donde pasó meses recuperándose antes de regresar al frente. Hitler siguió como mensajero del ejército alemán, aunque ya era evidente que las potencias aliadas ganarían la guerra. En los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, las fuerzas británicas usaron gas mostaza en un ataque a la unidad de Hitler. El gas mostaza, altamente tóxico, fue común en la Primera Guerra Mundial. El gas mostaza dejó temporalmente ciego a Hitler, quien fue retirado nuevamente de las trincheras. Hitler fue evacuado al mismo hospital en Pasewalk, Alemania, mientras se recuperaba. Aquí, Hitler pudo reflexionar más sobre sus ideas nacionalistas y antisemitas. Estaba muy molesto con el resultado de la guerra y sabía que Alemania tendría que contraatacar algún día. Tras recuperarse en el hospital Pasewalk, Hitler viajó en tren a Múnich. Tenía 30 años y al principio se alojó en los cuarteles del ejército. Hitler fue asignado a una unidad de reserva militar y trabajó en inteligencia. En su liderazgo,
Hitler espiaba actividades comunistas sospechosas en el ejército y entre civiles. Como Alemania estaba en caos tras la guerra, él recopiló información sobre socialistas y otros grupos de izquierda. Hitler ya sabía que prefería una carrera en el liderazgo político en vez de perseguir su sueño de ser artista. Tras concluir su servicio militar en 1920, Hitler se mudó con un amigo, Ernst Schmidt. Adolf y Ernst vivieron en un pequeño departamento dentro de una casa de huéspedes durante la guerra. Ernst sirvió en el mismo batallón que Hitler en el frente occidental y compartía sus creencias políticas. Adolf y su compañero Ernst se unieron al Partido de los Trabajadores Alemanes viviendo aquí. Este partido surgió tras la Primera Guerra Mundial para frenar el comunismo y movimientos socialistas. Hitler pronto ganó reconocimiento en el partido por su habilidad comunicativa y dedicación al movimiento. Hitler transformó este partido y lo renombró Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. En febrero de 1920, Hitler usaba propaganda y mítines para hacer crecer el partido y atraer a alemanes antisemitas. En 1922 y 1923, Hitler ya conseguía apoyo de empresarios ricos y élites de derecha. Adolfo finalmente sintió que había asegurado suficiente apoyo como para estar listo para tomar una medida más seria para controlar el poder sobre toda Alemania. El 8 de noviembre de 1923, Adolfo interrumpió una reunión política en una cervecería de Múnich. Adolfo, con 600 hombres, mantuvo a los líderes políticos de Alemania a punta de pistola durante sus discursos. Hitler estaba declarando una revolución nacional y exigía que le dieran su apoyo. Los líderes políticos que estaban siendo amenazados a punta de pistola, Karl, Lassau y Seisser, dijeron que todos apoyarían a Adolfo, pero solo porque tenían un arma apuntándoles a la cabeza. Cuando Hitler y sus 600 hombres salieron de la cervecería, los líderes alemanes se retractaron y movilizaron al ejército para enfrentar la rebelión de Hitler. A la mañana siguiente, Hitler encabezó a 2000 simpatizantes nazis marchando hacia el centro de Múnich. Fueron recibidos por la policía alemana, lista para enfrentar este intento de golpe violento. Hubo un tiroteo breve donde murieron 16 nazis, 4 policías y un transeúnte. Hitler huyó a la casa de un amigo en el campo, ubicada a 30 millas al suroeste de Múnich y propiedad de uno de sus aliados más cercanos. Hitler, herido y desmoralizado tras el fracaso del golpe, se escondió 2 días antes de ser arrestado el 11 de noviembre de 1923. Hitler fue acusado de traición. Adolf fue enviado a la prisión de Landsberg, ubicada en Landsberg, Baviera. Hitler estuvo en la celda 7 de esta prisión, que no era una celda alemana común. Esta celda era mejor que la mayoría de los departamentos donde vivió Hitler, pues tenía cama, escritorio, sillas y estante. Tenía acceso a libros, periódicos y otros materiales de escritura, lo que le permitió crear Mi lucha. Este libro mezclaba la autobiografía de Hitler con su ideología, mostrando su nacionalismo alemán y antisemitismo. Este libro más tarde serviría como la base para lo que el partido nazi llegaría a ser. A Hitler se le permitía invitar a quien él quisiera. Celda 7 se volvió el lugar de reunión informal de futuros líderes nazis, donde discutían su estrategia política. Muchos guardias de la prisión compartían las ideas de Hitler y le dejaban pasear libremente por el patio. Hitler visitaba a otros reclusos y los reclutaba para su movimiento tras ser liberados. La prisión le permitió reformular su estrategia en vez de quebrarlo. Hitler decidió que debía tomar el poder legalmente y no por la fuerza. Adolf fue sentenciado a 5 años, pero solo cumplió 9 meses antes de ser liberado. Gracias a jueces indulgentes y apoyo público, Hitler salió libre de la prisión de Landsberg el 20 de diciembre de 1924 a los 35 años. Adolf se mudó a esta casa de Múnich con su aliado Ernst Hoffenstegel. Varios altos miembros del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán esperaban su llegada con flores. Varios de sus seguidores reunieron mucho dinero y lo pusieron en los cajones de su habitación antes de que llegara Adolf. Con su nueva fama y el apoyo de donantes, Hitler pudo rentar otra habitación en la casa. Utilizaba la habitación junto al patio como dormitorio y la del frente como sala de estar. En la sala de estar había un sofá, una mesa ovalada y 2 sillas del propietario. Esta casa perteneció a Hugo Orangler, un judío que irónicamente se llevaba bien con Hitler. Hugo decía que Adolfo nunca lo hizo sentir distinto a los demás. Algunos amigos cercanos de Adolfo decían que su odio extremo hacia la comunidad judía
solo era parte de su imaginación. Cuando Adolfo interactuaba con los judíos en su vida cotidiana, todas las interacciones salían muy bien. Mientras crecía la fama política de Adolfo y unía a los alemanes en torno a sus ideas nacionalistas, también visitaba los Alpes bávaros. Había un refugio en la montaña llamado Obersalzberg, usado como descanso por la élite alemana. En 1928, empresarios ricos en Alemania empezaron a apoyar más al partido nazi. Hitler decidió usar este nuevo dinero para rentar una pequeña casa en la montaña que estaba cerca del refugio, donde se reunían todas las personas adineradas. La casa tenía 2 habitaciones: cocina, estudio y balcón de madera. Era una casa de montaña modesta para la época, pero probablemente la más grande en la que Adolf había vivido. Hitler solo estaba aquí temporalmente, pero al volver a Múnich finalmente pudo mejorar su apartamento. El 5 de octubre de 1929, Hitler adquirió un lujoso departamento en una zona exclusiva de Múnich. Hitler ocupaba el segundo piso de este edificio. Con 9 habitaciones y 400 metros cuadrados, el apartamento tenía arte de pintores alemanes y austriacos del siglo XIX, ídolos de Hitler. Aunque Hitler ganaba apoyo, en 1929, el partido nazi solo tenía el 26% de los votos en Alemania. En 1930, este apoyo creció al 18.3%, y el partido se volvió el segundo más grande de Alemania. Ahora, para las elecciones de marzo de 1933, los nazis ganaron las elecciones nacionales, recibiendo el 43.9% del total de los votos, y Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Ese mes, Alemania aprobó la ley habilitante, acabando con la democracia y haciendo a Hitler dictador. En ese momento, la seguridad alrededor del departamento de Hitler aumentó mucho. Otros departamentos en este complejo los rentaron guardaespaldas de Hitler y empleados nazis. Los guardaespaldas vigilaban el departamento todo el tiempo, asegurando la entrada y salida segura de Hitler. Muchos de estos guardaespaldas eran miembros de las SS, el personal de las fuerzas del orden nazi. Como el departamento estaba conectado a otros edificios, el techo y ático eran vigilados siempre, con un oficial SS apostado ahí todo el día. Las chimeneas tenían mallas para impedir que lanzaran explosivos al interior. En la planta baja había una sala de guardias y revisaban a todos los visitantes. Además, en el año en que Hitler se convirtió en canciller de Alemania, compró la casa de montaña que había estado rentando durante los últimos años. Hitler convirtió esta casa de montaña de madera en una gran residencia que funcionaba como refugio y cuartel general nazi. Se añadieron alas a la casa para acomodar al personal y líderes políticos. Se añadió una terraza de piedra para dar vistas panorámicas de los Alpes bávaros. Se instalaron grandes salas de conferencias, comedores y una sala de cine. La SS asumió la seguridad de la residencia y estableció un perímetro fortificado. Se hicieron búnkeres y túneles subterráneos para que Hitler pudiera escapar de ataques aéreos. Todo el retiro de Obersalzberg fue convertido en un complejo nazi, con varias residencias para altos funcionarios del partido. A pesar de este ambiente relajado, escondido en las hermosas montañas bávaras, aquí se planearon cuidadosamente muchas decisiones clave relacionadas con el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. En la cima de estas montañas, Hitler recibió otro lujoso refugio de montaña por su cumpleaños 50. Este refugio de montaña era conocido como el Nido del Águila y ofrecía vistas panorámicas de las montañas y colinas circundantes. El Nido del Águila solo era accesible por una carretera, que fue construida específicamente para este refugio de montaña. A diferencia de muchas de las otras residencias en esta región, el Nido del Águila se usaba principalmente como un lugar para relajarse, en lugar de ser utilizado para discutir decisiones estratégicas importantes. Hitler y Benito Mussolini sí tuvieron una reunión famosa aquí, aunque fue en 1942, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo. Hitler rara vez visitaba esta residencia porque le temía a las alturas. Algunos trabajadores aquí dijeron que él temía mucho ser envenenado con su comida. Por eso, Hitler hacía que oficiales de las SS y personal nazi probaran su comida primero y luego esperaba una hora para ver si morían. Ningún oficial de las SS ni miembro del personal nazi cayó muerto después de probar la comida de Hitler. A diferencia de la residencia de Adolf en las montañas, el Nido del Águila no fue destruido tras la guerra y sigue relativamente intacto hoy. Ser elegido como canciller también significaba que Hitler ahora viviría en la Cancillería del Reich, ubicada en Berlín. Este era el palacio oficial del canciller. La Cancillería del Reich incluía el ala antigua, que fue construida en el siglo XIX, junto con el ala nueva, que fue construida bajo el régimen nazi en la década de 1930.
La oficina de Hitler estaba en el ala nueva, y era una sala enorme con techos altos. La oficina tenía un gran escritorio y un mapa para planificación estratégica. Adolfo rara vez usaba este escritorio, pues prefería estar de pie en las reuniones. El Salón de Mears, uno de los más conocidos en la Cancillería del Reich, se usaba para diversas ceremonias y reuniones. Estos espacios se diseñaron para impresionar e intimidar, sobre todo a líderes políticos extranjeros que visitaban el lugar. Se decía que Hitler tenía reuniones extrañas en su oficina por la noche, manteniendo despiertos a sus principales generales y aliados hasta las 3 o 4 de la mañana. Hitler solía divagar sobre historia, astrología y visiones futuristas. Estos generales se quejaban de que, en lugar de enfocarse en la estrategia militar, Hitler se desviaba hablando de su destino y de su creencia de que había sido elegido por la historia. La Cancillería del Reich tenía un gran sistema de búnkeres subterráneos para refugio de Hitler y otros nazis. Este búnker era conocido como el Führerbunker y se volvió especialmente importante en los últimos días de la vida de Hitler. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Hitler no quiso dirigir al ejército desde Berlín, sino desde una residencia más cercana a las operaciones militares. En ese momento, el ejército alemán construyó la guarida del lobo en los bosques de Manchuria, noreste de Polonia. Este complejo estaba estratégicamente cerca de las operaciones de Hitler en el frente oriental durante la invasión alemana a la Unión Soviética. Esta residencia fue construida en 1940 y fue elegida por su aislamiento. Wolfslayer, rodeado de bosques y terreno difícil, tenía más de 2 kilómetros e incluía el búnker de Hitler. El búnker tenía muros de concreto y obstáculos antitanque. Adolf tenía oficinas en este búnker y un pequeño comedor para él y sus otros altos mandos. Se instalaron salas de radio para que los líderes nazis se comunicaran con sus generales en el campo de batalla. Aunque este búnker era muy seguro, Hitler casi fue asesinado aquí. El 20 de julio de 1944, un oficial alemán llamado Claus von Stauffenberg intentó matar a Hitler colocando una bomba en su sala de reuniones. Esta bomba estaba oculta en un maletín. Aunque la bomba explotó, el maletín fue movido lo suficientemente lejos en el último momento. Hitler sobrevivió y solo sufrió heridas muy leves. Este intento de asesinato provocó una represión brutal contra cualquiera que pudiera estar conspirando contra Hitler. Con el avance exitoso del ejército soviético hacia Alemania, Hitler tuvo que dejar la guarida del lobo. Hitler regresó a Berlín y pasó la mayor parte del tiempo en el búnker del Führer. Antes de este movimiento, el ejército alemán destruyó muchas estructuras en la guarida del lobo para evitar que cayeran en manos enemigas. Hoy en día, los restos de la guarida del lobo todavía existen como un sitio turístico en Polonia. Las ruinas de búnkeres, caminos y muros aún son muy visibles. De vuelta en Berlín, Hitler debió dejar la Cancillería del Reich. Alemania perdía la guerra, por lo que Hitler tuvo que permanecer en el Führerbunker bajo la Cancillería del Reich. Se mudó aquí el 16 de enero de 1945. El búnker tenía varias entradas, rutas de escape y paredes de hasta 12 pies de grosor. En los meses finales de la guerra, Hitler dirigió todas las decisiones militares desde la oficina en este búnker. Hitler mostraba paranoia e incredulidad ante la posible derrota de Alemania en la guerra. A fines de abril de 1945, las fuerzas soviéticas rodeaban Berlín tras tomar Alemania. El 28 de abril de 1945, eligió a sus aliados más cercanos como sucesores y líderes nazis. Sabiendo que su vida terminaría al día siguiente, el 29 de abril de 1945, Hitler se casó con Eva Braun en una pequeña ceremonia privada en el búnker. Solo unos pocos testigos asistieron a la ceremonia, que continuó con una pequeña comida y bebidas, pese a la difícil situación exterior. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler y Eva Braun se suicidaron en el búnker para evitar que las fuerzas soviéticas capturaran sus cuerpos. Ambos cuerpos fueron sacados del búnker y llevados al jardín de la Cancillería del Reich. Aquí los cuerpos fueron quemados según la petición de Hitler. Aunque Hitler vivió en complejos muy vigilados en Alemania, muchas de sus residencias no se comparan con las de Vladimir Putin. Una casa de Vladimir Putin en el Mar Negro vale más de $1.000 millones y puede ser la más cara del mundo.